Northport Emergency. 911, what's the location of your emergency? Help me! Please, my name is Denise. I married your beautiful husband, and I just want to see my kids again. Please, your emergency. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes por este medio. Así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Antes que nada quiero desearles a todos y cada uno de ustedes un feliz 2023, que este sea un año lleno de amor, de trabajo, de salud y que puedan cumplir sus sueños más profundos. Y muchísimas gracias por estar acompañándome un año más. Ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Denise Amberly nació el 6 de agosto de 1986 en Englewood, Florida. Era hija de Sue y del sargento de la oficina del alguacil Rick Graff. Se graduó del secundario en 2004 y fue durante su último año que conoció a Nathan, de 23 años. Ella era una chica muy estudiosa que pasaba largas horas en la biblioteca y un genio en las matemáticas. Mientras que él se destacaba en el fútbol, le encantaba socializar y hacer bromas. Y a pesar de parecer muy opuestos, se enamoraron rápidamente y en 2015 decidieron casarse. Para el primer San Valentín juntos, Nathan le regaló un anillo con un corazón de $40 que Denise jamás se quitaría y que en un futuro sería una evidencia clave. Los jóvenes se convirtieron en padres de 2 niños, Noah, que al momento del hecho tenía 2 años, y Adam, de 6 meses. El dinero distaba mucho de sobrar en esta joven familia, por lo que Nathan trabajaba en 3 lugares para poder sostener la economía, mientras que Denise se quedaba en casa cuidando de los niños. La pareja alquilaba una casa en un barrio prácticamente deshabitado en Northport, Florida, que era lo que su economía les permitía. Sin embargo, sus planes eran ahorrar para tener su casa propia, y si bien era claro que económicamente vivían muy ajustados, no era algo que les preocupaba porque realmente vivían muy felices y no tenían más sueños que ver crecer a sus hijos y envejecer juntos. Y es en estas circunstancias que llegamos al día de los hechos, el 17 de enero del 2008. Ese día comenzó con normalidad para los Lee. Denise se encontraba en casa cuidando de sus hijos mientras su esposo Nathan en su trabajo. A las 11:09 am, Nathan, aprovechando su hora de almuerzo, decidió llamar a Denise. Conversaron brevemente sobre el clima, él le sugirió que abriera las ventanas para que entrara aire y así no utilizar el aire acondicionado y poder ahorrar en las facturas. Y a eso ella le contestó que ya lo había hecho. A las 3 p.m. Nathan volvió a llamar para avisarle que ya estaba de camino a casa, pero esta vez no hubo respuesta, algo que le pareció extraño. Durante el trayecto, que duró 25 minutos, intentó comunicarse un total de 8 veces sin conseguirlo. Cuando llegó a casa, lo primero que vio al ingresar fue que el teléfono, las llaves y el bolso de Denise estaban en el lugar, por lo que comenzó a llamarla, pero sin resultado alguno. Cuando fue a la habitación de sus hijos, vio que ambos dormían en la misma cuna, algo que Denise no hacía nunca, y las ventanas que ella le dijo haber cerrado estaban cerradas, pero sin pestillo. Y fue entonces que sospechó que algo no estaba bien, por lo que llamó a su suegra para preguntar si sabía algo de Denise, y ante la negativa se comunicó inmediatamente con el 911 de Northport para denunciar la desaparición de su esposo. Northport Emergency. Yes, I'm at 7912 Ator Avenue. I just got home from work and my wife, I can't find her. My kids were in the house and I don't know where she is. I've looked every single place. Posteriormente llamó a Rick, padre de Denise, que trabajaba como detective en el departamento del sheriff del condado de Charlotte, para darle la terrible noticia. Rick, que ya sabía que a casos de cónyuges desaparecidos no solían darle prioridad, los convenció para que iniciaran rápidamente la investigación y por otro lado suplicó a su jefe y a sus compañeros del departamento de policía de Charlotte para que lo ayudaran a encontrar a su hija, por lo que al poco tiempo Denise estaba siendo buscada por policías, perros rastreadores y un helicóptero.
El primer lugar registrado por las autoridades fue la casa de los Lee. Luego fueron puerta por puerta interrogando a los vecinos para ver si alguien había visto o oído algo. Afortunadamente, una mujer les dijo que había visto a un hombre blanco merodeando por la zona en un Camaro verde y que luego se detuvo en la entrada de la casa de los Lee alrededor de las 2:30 p.m. y que minutos después, cuando ella volvió a asomarse por la ventana, ya se había ido. Y como esa era la pista más importante que tenía la policía, enviaron un bolo o una alerta informativa al condado de Charlotte 3 horas después de que Nathan denunciara la desaparición de Denise. Mientras tanto, la búsqueda de la joven de 21 años continuaba. Lo más impactante sucedería a las 6:14 p.m. cuando el 911 recibe el llamado de la propia Denise, quien fingía tener una conversación con su captor mientras transmitía toda la información posible al despachador. Intentó responder a todas las preguntas que le hicieron tratando de no alertar al secuestrador, incluido su nombre, la calle donde vivía, color y marca del vehículo y el hecho de que el sujeto era un desconocido para ella. Mientras en todo momento se le escuchaba suplicar desesperada que la dejara ir, mientras le hablaba de sus hijos y de lo mucho que deseaba ver a su familia de nuevo. Denise utilizó la frase "por favor" 17 veces mientras le rogaba a su captor que la dejara en libertad. Lamentablemente, luego de 7 minutos, el sujeto se dio cuenta que Denise tenía su celular y la llamada se cortó abruptamente. Hello? Hello? Help me. What's the address? What's the address that you're at? Hello? What is the address that you're at? Hello, ma'am? Where are we going? I gotta go up and around now. Up and around where? Wow, you need to get exactly 4 streets. Oh, 5 streets over from your house. I couldn't get everywhere. What's your name, ma'am? Hello? What's your name? Please, my name is Denise. I'm married to a beautiful husband, and I just want to see my kids again. Your name's Denise? Please, God, please protect me. Are you on I-75? Where are we? Please. Where are you at? Can you tell if you're on I-75? I don't know where your phone is. I'm sorry. Can you just tell me where we are? Are you blindfolded if you don't press the button? I don't have your phone. Please, God. I don't have it. I'm sorry. Do you know this guy? I don't have it. I'm sorry. Denise, do you know this guy? She might have the phone way down and not hear a thing I'm saying, too. She keeps saying on the phone. I don't know where it is. Maybe if I could see it, help me find it. No, sir. Denise?
long you been gone from your house? How long? Do you know how long you've been gone from your house? What's your last name? Lee? Do you know what street? Your name's Denise Lee? Can you tell at all what street you're on? Do you know this guy that's with you? You don't know him from anywhere? What's your address? What's your home address, do you know? Can you see or do you have a blindfold on? Can they turn off the radio or turn it down? I can't hear you, it's too loud. Are you gonna help me? Are you gonna let me out now? Help me? Luego de esto, las autoridades informaron de la misma a Nathan y Rick, quienes solicitaron escuchar la grabación para confirmar si se trataba de Denise. Luego de escucharla, sus peores temores se hicieron realidad. La joven estaba secuestrada y se encontraba en grave peligro. Lamentablemente, las autoridades no pudieron rastrear la ubicación del celular porque se trataba de una línea prepaga, un teléfono desechable. Pero sí lograron obtener un nombre: Michael Lee King, de 36 años. Este nació el 4 de mayo de 1971. De acuerdo a su familia, él fue un típico niño hasta los 6 años cuando sufrió una lesión en la cabeza en un accidente de trineo. La herida era una especie de hueco en su cerebro y la lesión fue tan grave que luego requirió servicios de educación especial, quedando con un coeficiente intelectual de solo 71. Sus hermanos sostuvieron que luego del accidente su comportamiento cambió significativamente y para mal. Por ejemplo, a sus 13 años casi mata a uno de sus hermanos con una flecha intentando imitar una caricatura. Y a los 17, luego de ver masacre en Texas, persiguió a alguno de sus familiares con una motosierra. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, King aparentemente pudo funcionar como un adulto normal. Se casó, tuvo 2 hijos, aunque posteriormente se divorció. Era un miembro respetable de su comunidad, se dedicaba a la plomería, aunque para el momento de los hechos ya llevaba varios meses como desempleado y no tenía antecedentes de violencia o penales. King vivía en Northport, no muy lejos de Denise y Nathan. Se supo que en el último tiempo su economía estaba en desgracia. En diciembre del 2007 se había separado de otra novia y su casa estaba al borde de una ejecución inmobiliaria. Y semanas después cometió el atroz acto. Según su cuñada, luego de que se separara de su esposa, quien lo dejó por otro hombre, King fue de mal en peor. Mientras todo esto sucedía, la policía del condado de Sarasota buscaba un Camaro verde que pudiera estar involucrado en el hecho. Por su parte, King, luego de secuestrar en plena luz del día a Denise, la condujo atada en su vehículo durante bastante tiempo, la llevó a su casa, donde la maniató con cinta adhesiva y abusó de ella repetidas veces. Posteriormente, condujo hasta la casa de su primo Harold, a quien le pidió prestado una pala, un bidón de gasolina y una linterna, con la excusa de que su cortadora de césped había quedado atascada en su jardín delantero. Y mientras esto sucedía, Denise se encontraba atada en el vehículo y, aprovechando que su captor no estaba, luchó hasta que pudo liberarse y comenzó a gritarle desesperadamente a Harold que llamara a la policía. Este, sorprendido, le preguntó a King qué era lo que estaba pasando y el sujeto le respondió que no se preocupara mientras se subía rápidamente a su coche para alejarse a toda velocidad. Luego de eso, Harold ingresó a su casa y decidió llamar a su hija Sabrina para contarle lo sucedido. La joven, alertada por la situación, decidió llamar a la policía a las 6:23 p.m. y le informó que el primo de su padre tenía a una joven secuestrada en su auto y les dio su dirección. Go ahead, caller. Yes, what's the problem? And the girl came out of the, got out of the car, and my dad's cousin went and put her back in the car. And when she got out, okay, where's your dad's house? It's in Northport. Where would he be going with this female?
he came over to my dad's house, borrowed a shovel, a gas tank, and something else. 7 minutos después, el 911 recibe otro llamado. Era Jane, una mujer que inicialmente se comunicó con el 911 del Departamento de Policía de Northport, pero como se encontraba en una autopista justo en una línea entre el condado de Charlotte y Sarasota, su llamada se desvió al centro del 911 de Charlotte. Y estos no estaban al tanto de la búsqueda de Denise, o al menos no lo tenían presente. Jane informó al despachador que un sujeto en un Camaro oscuro se había parado a su lado en un semáforo y que ella escuchó gritos como de niño dentro del vehículo, además de que el conductor parecía estar empujando hacia abajo algo con una de sus manos mientras que conducía con la otra. Ella dijo al despachador que creía que se trataba del secuestro de un niño, les dio la dirección exacta y que intentaría tomar el número de placa, pero lamentablemente no lo logró. 911, where's your emergency? Well, I'm on 41 going south, and I'm going to do a cross street right now. I'm on Chamberlain. I just crossed Chamberlain. I'm on 41 going south. And I was at a stoplight, and a man pulled up next to me, and there was a child screaming in the car. What kind of vehicle was he in? It's a blue Camaro, in the 90s or early 2000s or something. Okay, it was a baby or? No, it was a child. It was more than how old? you know what? It's dark, and I turned to look at him, and he's a white male, sort of light-colored hair, sort of plump. He's behind me now, and I tried to slow down so he could pass me and I could read his license plate. Ma'am, don't hang up, okay? I'm not. Okay. Okay, where are you now? 41. Okay. I am. I'm going to pass across the street, and I believe he's still behind me. I'm at Jinx Drive. I'm just crossing it. I'm going very slow, like 35 miles an hour on 41. And he's behind you? I believe he's behind me. He has not passed me, and he's going slower than I am, which is not right because we're holding up traffic and stuff. But I think that he saw me look at him, and I'm not trying to be over dramatic here, but he's going even slower now. And is he pulling over? No, something's going on because he's even going even slower now. Okay. But he's right behind me, and I don't know if the kid was. I don't know. Maybe your name. Okay, my name's Jane. Okay, he's pulling over to the other lane now. Jane Kowalski, Kowalski. And give me your cell phone number in case I lose you. 813-205. Okay, he's going to turn. 205-4100. Oh shit! And he's going to turn left on Toledo Blade. He's turning left right now. Oh. And I'm in the other lane. And you're going southbound, and he's turning west onto the Toledo Blade. Right, and it's like a blue, I want to say like a Camaro type of car, white male, kid, and there's a kid in the back seat, and they kept banging on the window. Went left on Toledo Blade. About how old is this child? Can you tell? I did see the child. I'd say less than 10, definitely not an infant, old enough to bang on the window. Okay, 7 to 10? I don't know, 5 to 10. Okay, now it's green, and the green arrows, and he's going now. He's turning left on Toledo Blade. Yeah. Do you want me to turn? Try to follow him, or? Okay. Does he want her to follow him? Okay. Can you turn? Oh. He just turned on Toledo Blade. I don't know if I can catch up. There's a bunch of traffic, and I can't get over. Oh boy. Child in the car, someplace between 5 and 10. And it was banging on the window. And screaming. And crying. And screaming. Okay. Like screaming. Okay. And not a happy scream, like, get me out of here scream. Left on Toledo Blade. And you said it's a blue Camaro? Blue or black, very dark. He's a white male. And I want to say sort of light-colored hair, maybe a little in the face. I don't think obese, but I'm way past there now. For me to go catch him, I don't know if I'd ever be able to go back. I mean, I would never stop him. I'm not going to put myself at risk. But, okay, and I've got your phone number? 813-205-4100. 205-4100. And your first name again? It's Jane Kowalski, Kowalski. I mean, I hope they weren't just playing around. To me, it sounded like the kid was frightened and panicky, and I don't know. But
instead of taking a chance, I just wanted to make sure I called it in. I'd feel terrible if something would Okay, have no, I'm very glad you did, ma'am. That's exactly what you should do. Okay, well, you lost him, and thank you now, and we really appreciate you calling us. Okay, can someone follow up with me? I mean, Wait, hold on, ma'am. Okay. What? Okay. Desgraciadamente, la próxima vez que alguien volviera a ver al Camaro verde sería demasiado tarde. 8 minutos después, el 911 recibió una quinta llamada. Se trataba de Harold. Según diría en un futuro, él había quedado inquieto por la situación vivida con King e inicialmente creyó que solo se trataba de una disputa de pareja dado el largo historial de King en relaciones fallidas. Pero como estaba preocupado, decidió ir hasta su casa para comprobar si lo de la cortadora de césped era verdad. Cuando llegó al lugar, se dio cuenta de que había sido engañado, por lo que inmediatamente buscó un teléfono público para realizar una denuncia anónima. 911, what's the location of your emergency? I'm not sure exactly what the emergency is exactly, but I think there's somebody that's been taken without don't want to be where they need to be. And they're in a 95 green Camaro from Northport somewhere. Okay, and how do you know this? I know. Pero las autoridades obtuvieron su nombre porque hicieron una conexión con la llamada de su hija Sabrina y fueron hasta su casa para interrogarlo. Finalmente, a las 9:15 p.m., un oficial que se encontraba patrullando vio pasar el Camaro verde de Michael y lo detuvo. Cuando el sujeto se bajó, el policía se dio cuenta que su ropa estaba mojada de la cintura para abajo y su calzado cubierto de barro. En su bolsillo se encontró el celular con el que Denise había realizado la llamada al 911, pero sin la batería y sin la tarjeta SIM. Y dentro del vehículo se encontró una pala con barro. King inmediatamente quedó detenido y fue llevado a la estación para el interrogatorio. Durante el tiempo que duró la entrevista, el sujeto negó ser el responsable. Cuando se allanó el domicilio de King, en una habitación que parecía una sala de tortura, encontraron cinta adhesiva con mechones de cabellos que exámenes posteriores confirmaron que pertenecían a Denise. Igualmente, su ADN se encontró en el lugar. En el vehículo había manchas hemáticas pertenecientes a Denise y el ADN de King en una cinta adhesiva. Pero la evidencia más abrumadora contra el sujeto la plantó la propia Denise en el automóvil, ya que se encontraron varios mechones de cabellos arrancados de raíz debajo del asiento trasero y alojado entre los cojines estaba el anillo con forma de corazón que la joven jamás se había quitado hasta ese momento. Para todos era claro que Denise luchó con todas sus fuerzas por su vida, que hizo todo lo que pudo, incluso arriesgarse a llamar al 911 delante de su captor, y cuando supo que su final estaba cerca, se aseguró de que su verdugo no quedara impune, dejando evidencia en su auto. Al día siguiente de la detención de King, la policía realizó una amplia búsqueda intentando dar con la joven, pero fue recién 2 días después, el 19 de enero, que perros rastreadores encontraron el cuerpo sin ropa de Denise en una tumba poco profunda en un área pantanosa de Sarasota, a pocos kilómetros de donde Jane realizó la llamada al 911. De acuerdo al médico forense que realizó la autopsia, la causa de muerte fue un disparo a quemarropa en la cabeza y afirmó que la joven fue violenta y brutalmente abusada. Sus brazos presentaban heridas defensivas y hematomas en las muñecas productos del amarre. También se encontró sangre en sus pulmones, lo que significaba que luego del disparo ella continuaba con vida. Tanto Nathan como el resto de la familia estaban profundamente devastados por la trágica noticia. Lo peor de todo esto es que su vida pudo haber sido salvada si las autoridades hubiesen cumplido con su labor adecuadamente. Después de esto, Jane vio el rostro de King en los noticieros y lo reconoció como el hombre que había visto en el semáforo, y recién ahí supo que había sido testigo de un secuestro, por lo que decidió llamar al departamento de policía de Northport y ofrecerse para prestar declaración si era necesario. Pero grande fue su sorpresa cuando le dijeron que no sabían quién era ni de qué llamada les estaba hablando. Y esto fue por lo que les expliqué anteriormente, de que cuando ella llamó su ubicación era en una línea entre condados, por lo que su llamada no entró al 911 de Northport, sino al de Charlotte, quienes aparentemente no sabían o no tenían presente la desaparición de Denise. Pero lo peor se revelaría luego de una investigación de asuntos internos, ya que se supo que su llamada jamás fue reportada a los agentes, lo que hubiese sido clave para salvar la vida de Denise. Según la investigación, la operadora que atendió el llamado de Jane no ingresó la información al sistema informático como debió hacerlo. En cambio, gritó a los despachadores del otro lado del pasillo,
y estos, si bien lo escucharon, nunca enviaron un móvil. La explicación de esto fue que esa noche había un caos abrumador y se olvidaron. Luego culparon al cambio de turno, a quienes lamentablemente no se les pasó la información de llamadas anteriores emitidos por el Departamento de Policía de Northport. Se supo también que esa noche había una patrulla estacionada en la ubicación proporcionada por Shane y en ese horario, por lo que seguramente el Camaro con Denise dentro pasó frente a ellos. Sin embargo, el alguacil del condado de Charlotte defendió el hecho de no despedir a los 2 despachadores que no enviaron el móvil, a quienes solo se los suspendió por un tiempo y sin goce de sueldo, y este alguacil calificó al incidente como una oportunidad perdida. Esto no cayó nada bien al padre de Denise, ya que fue el mismo departamento de policía para el que trabajaba el culpable de que una llamada tan crucial fuera tan gravemente mal manejada. Por otro lado, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra, King se declaró inocente de las acusaciones de asesinato en primer grado, secuestro y abuso, y contó una historia inverosímil. Sostuvo que tanto él y Denise habían sido secuestrados, que les vendaron los ojos, pero que él pudo escapar. Sin embargo, varios testigos que declararon en el juicio, incluidos Shane y su primo Harold, contradijeron su versión. Por su parte, los abogados defensores del sujeto argumentaron que debido al traumático accidente sufrido en la infancia por King, este había quedado con daño cerebral y un coeficiente intelectual muy bajo, intentando obviamente que se lo declare incompetente. Pero como mencioné, las pruebas en su contra eran categóricas, incluso se encontró el ADN de King en los pantalones cortos que usaba Denise y que fueron hallados cerca de la tumba. El 4 de diciembre, Michael King fue declarado culpable de todos los cargos por unanimidad y fue sentenciado a la pena capital. Y si bien se presentó un recurso de apelación, en 2016 la sentencia fue confirmada. Al día de hoy, King sigue a la espera de una fecha para su ejecución. Por otro lado, Nathan, luego de la muerte de su esposa, creó la Fundación Denise Amber Lee, cuyo objetivo era minimizar el error humano en los centros de llamada del 911 mediante la promoción de una mejor capacitación y procedimientos para todos los que toman la llamada de emergencias. Rick, por su parte, luchó para que se aprobara la ley Denise, la cual requería que todos los operadores de llamada del 911 se sometieran a 230 horas de capacitación mejorada, y si bien la ley fue aprobada por unanimidad, la capacitación quedó como opcional y no como obligatoria, por lo que Rick continuó con su lucha. Tanto Nathan como Rick continúan luchando para impulsar la reforma del 911 y mejorar la seguridad pública. Nathan viajó por más de 30 estados para hablar en varias conferencias del 911 y promover el establecimiento de estándares uniformes de capacitación y certificación en los centros de llamada de emergencias. Nathan demandó al departamento del 911 del condado de Charlotte y llegó a un acuerdo de $1.25 millones. Posteriormente compró una casa en Englewood donde vive con su esposa y sus 7 hijos. Amigos, hasta aquí esta historia. Que decirles, la vida de una joven madre quedó trunca por un monstruo. Da mucha impotencia y dolor pensar en todo lo que ella hizo para volver a ver a sus hijos, mantenerse con vida. Realmente luchó con uñas y dientes para tener la oportunidad de vivir. Y realmente la hubiese tenido si el 911 actuaba como debía hacerlo. Pero a mi parecer lo único que hicieron fue tirar a la basura todo el esfuerzo de Denise. Es importantísimo que personas dedicadas a atender llamadas tan graves, en la que un error puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es necesario que no solo sean capacitados temporalmente, sino que también reciban la atención psicológica necesaria para que puedan manejar de la mejor manera el estrés que conlleva este trabajo y así evitar al máximo los errores que puedan llevar a una muerte segura, una que podría ser prevenible. Lamentablemente, por otro lado, está también que muchos gobiernos prefieren dedicar más dinero a causas menos humanas como las armas, una guerra, que a sitios donde el objetivo se supone que es salvar vidas. Y por favor no se olviden de dejarme sus comentarios, que los voy a estar leyendo, y si este contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like, y lo más importante si desean apoyarme es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más conectados. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.